Buenas tardes a todos. Estamos una tarde más con un nuevo webinar de formación de RF. Soy Rodrigo Alonso y junto con Alfredo Páez y Albert Castillo vamos a moderar un webinar muy interesante sobre accesos vasculares para hemodiálisis. Un tema que muchas veces se toca poco, pasa un poco desapercibido en la residencia, de radiología por lo menos, y puede resultar difícil cuando se empieza en intervencionismo. Así que para ayudarnos a entenderlo un poco mejor esta tarde tenemos 3 ponentes de primer nivel. Y nada, acordaros que podéis mandar las preguntas al chat y las leeremos y contestaremos al final. Muy bien, pues empezaremos con la primera charla, que nos lo dará la doctora Begoña Gonzalo, cirujana vascular del Hospital Universitario de Belviche, y que tratará sobre tipos de fístulas arteriovenosas. Cuando quieras, Begoña. Perfecto, hola, buenas tardes a todos. Bueno, es un placer para mí poder participar de este webinar. Os saludo a todos desde Barcelona y espero que podáis ver mi presentación, que la estoy compartiendo, sobre los tipos de fístulas arteriovenosas. Bien, antes de empezar, todos sabemos, ¿no?, de la gran importancia del acceso vascular en el enfermo renal crónico terminal, puesto que su mortalidad va a depender en gran parte de este acceso vascular y por tanto es muy importante la creación y el mantenimiento de este. Sabemos además todos que el mejor acceso vascular es la fístula arteriovenosa nativa por encima de la prótesis y por supuesto por encima del catéter venoso central. De manera que lo que vamos a pretender es hacer un buen acceso vascular y que además sea duradero, ¿no? Que no solo sea bueno de inicio, sino que además nos permita realizar las mínimas intervenciones posibles posteriores y la máxima durabilidad. Y para ello es clave la planificación preoperatoria y aquí entran en juego la anamnesis, la exploración física y el mapeo ecográfico, que es clave en nuestra planificación y es lo que nos ayudará mucho a decidir dónde realizar el acceso vascular. Bien, en la anamnesis habrá información muy importante que ya nos va a condicionar dónde y cómo vamos a hacer este acceso, desde la dominancia de la extremidad superior, pacientes que, por ejemplo, puedan tener una actividad especializada con uno de ellos, pacientes que tengan insuficiencia cardíaca, si hay sospecha de estenosis venosa central en uno de los lados, pacientes que han tenido trombosis venosa profunda previa, fractura de clavícula, que sean portadores de catéteres venosos centrales, marcapasos que hayan padecido una linfadenectomía o tengan una retracción del brazo. Todo ello ya nos va a condicionar uno de los lados. Por supuesto, la exploración física es también clave, ¿no?, en esta valoración. Con ella vamos a ver más o menos lo que este esquema muestra. No todas las venas son visibles a nivel de la exploración física, pero sí que vamos a poder ver si el paciente tiene a nivel visible venas superficiales, si tiene un trayecto que es más o menos rectilíneo, si tiene, el trayecto que vaya a ser puncionable posteriormente, si tiene secuelas postflebíticas, etc. Sí que es cierto que existe una gran variabilidad anatómica descrita en la literatura acerca sobre todo de la fosa antecubital y la relación entre las venas cefálica proximal y distal, basílica, las medianas y la perforante, como podéis ver aquí. El tipo 1, que señalo aquí, es el más frecuente y también puede haber una gran variabilidad a nivel de la vena cefálica en el dorso de la mano, a nivel distal, con sus colaterales. La exploración arterial también puede variar, es decir, nosotros en la exploración física vamos a hacer una palpación de los pulsos, pero existe entre un 15 y un 20% de la población con una variabilidad anatómica de la arteria humeral y su bifurcación en la arteria radial y cubital, y este 15% lo que suelen tener es o una doble arteria accesoria humeral o un origen alto de la arteria radial. Entonces, por tanto, la exploración física, pues sí, nos va a dar información de si la vena es visible y es compresible, si sigue un trayecto superficial, si no tiene demasiada tortuosidad, y en la exploración arterial palparemos los pulsos, podemos hacer un test de Allen modificado para valorar cómo está la permeabilidad del arco plantar y podremos valorar la presión de los brazos y ver si existe una diferencia entre ambos brazos que si fuese mayor de 15 milímetros de mercurio nos pudiera sugerir que existiera una estenosis proximal. En ciertos casos o en algunos casos será necesaria también la exploración física de los miembros inferiores. ¿Pero es suficiente la exploración física para decidir dónde vamos a hacer acceso vascular? Pues no, y no rotundamente, porque existen localizaciones venosas difíciles de examinar, como pueden ser la basílica proximal, la fosa antecubital, porque en pacientes obesos a veces hasta la cefálica va a ser difícil de ver, de viso,
porque puede existir arteriopatía, la variabilidad anatómica de la que hablábamos ahora mismo, y pacientes con reintervenciones. Aquí entra el papel importante del ultrasonido, que todos ustedes ya conocen en profundidad, y este nos va a mejorar y a complementar la exploración física y nos va a ayudar a la localización del acceso vascular. Y además hay un dato interesante, y es que puede cambiar la localización de la fístula en un 30% de los casos. Por tanto, y pese que alguna guía últimamente no puede arrojar cierta controversia acerca del ultrasonido, creemos que realmente se tiene que usar de manera preoperatoria siguiendo muchas otras recomendaciones. No os voy a entrar en detalle hablando del mapeo tanto venoso como arterial, pero sí explicarles un poco que nosotros habitualmente empezamos desde el brazo no dominante, luego estudiamos el dominante, empezamos por el sistema venoso de distal a proximal y seguimos con la exploración arterial de proximal a distal. En este caso tenemos un torniquete proximal y empezaríamos la exploración venosa. Empezamos la exploración venosa superficial, como les comentábamos, y una vez hemos evaluado sus diámetros, sus longitudes, el trayecto y sus profundidades, seguimos con el sistema venoso profundo, que sabemos que ni es totalmente compresible ni visible a nivel de estas localizaciones, pero tendremos unos signos indirectos, los cuales pueden ser la pulsatilidad transmitida y la variabilidad respiratoria, que nos va a indicar si ellos están ausentes, probablemente la indicación de una prueba complementaria, como un angiotac, una resonancia que nos dé más información anatómica de si puede existir algún tipo de lesión a nivel proximal venosa. Una vez hemos acabado la evaluación del sistema venoso, seguiremos con la evaluación del sistema arterial, el cual nos va a dar una valoración morfológica muy importante del diámetro, que va a ser lo que nos va a condicionar la elección de la arteria, pero también la presencia de calcificación, de cómo es la consistencia de la íntima. Empezaríamos en un eje axial y luego longitudinal, y en este caso nosotros empezamos siempre de proximal a distal, teniendo en cuenta lo que comentábamos de la variabilidad anatómica. Seguiremos en el estudio hemodinámico con el Doppler color y el modo Doppler, teniendo en cuenta la velocidad picosistólica y la velocidad diastólica final de nuestras ondas arteriales, con el ángulo indicado en cualquier estudio arterial, y teniendo en cuenta estos criterios de estenosis que ven ustedes a continuación. Sí que es cierto que con estenosis menores, en las que nosotros consideramos significativamente, hemodinámicamente significativas, pacientes que luego se les va a realizar una fístula arteriovenosa pueden tener luego problemas de isquemia relacionada con el acceso vascular, con lo cual vamos a intentar siempre hacer el acceso vascular en arterias que sean realmente sanas, con curvas trifásicas como las que ven en esta imagen. Y con toda esta información vamos a obtener algo parecido a lo que ven aquí, ¿no? Un mapeo tanto venoso como arterial que nos ayudará a decidir dónde hacer ese acceso vascular. Y aquí en este cuadro les muestro de manera simplificada en nuestras guías de cirugía vascular europea, realmente lo que nos condiciona, lo que más se ha visto relacionado con la permeabilidad del acceso vascular son los diámetros tanto venoso como arteriales. Por tanto, diríamos que necesitamos una vena entre 2 y 2,5 milímetros en la cefálica a nivel de la muñeca, más de 3 milímetros a nivel del codo, y la arteria debería ser más de 2 milímetros a nivel distal y más de 3 milímetros a nivel humeral. El resto de los criterios son, por supuesto, necesarios. La vena tiene que ser permeable, tiene un aspecto sano, tiene que haber una permeabilidad del sistema venoso central, y la longitud y la profundidad tienen que ser adecuadas. Si tenemos una longitud muy corta, ese acceso no será válido después, no será funcionable. Con la arteria, lo que comentábamos, necesitaremos una correcta onda trifásica con una ausencia de una calcificación importante, y esto de la velocidad picosistólica más de 50 centímetros segundo, como se lo pongo entre paréntesis, realmente puede ser un poco variable. Sería como la curva necesaria correcta para que una arteria sea la dadora del acceso vascular. Y teniendo todo en cuenta, vamos a valorar eso, pues dónde realizar esta fístula teniendo este principio básico, que es decir, a poder ser, vamos a realizar el acceso vascular lo que sea nativo, por supuesto, y lo más distal posible. De manera que, según las recomendaciones, el acceso vascular preferente será, el nativo será la fístula radiocefálica. Por supuesto, si es posible, utilizaremos primero la extremidad que es no dominante. Cuando la vena cefálica no la tengamos posible, utilizaremos siempre una vena basílica con transposición más o menos superficialización, preferiblemente antes de una prótesis, y si tenemos un catéter o marcapasos, por supuesto tendremos que intentar hacer el acceso vascular en la extremidad contralateral.
Así que estos serían el orden de las fístulas. Me perdonarán que la presentación no se ve en todas las animaciones que están puestas porque tenía un problema y en la presentación real ustedes no serían capaces de ver las diapositivas, de manera que se las tengo que pasar aquí. El primera en nuestro orden de la realización de las fístulas arteriovenosa sería la fístula radiocefálica. Siempre empezaríamos en el brazo no dominante, seguiríamos en el dominante y, a poder ser, haríamos la tabaquera anatómica, que es la fístula más distal. Es una fístula que se hace poco habitualmente porque requiere de una rama de la arteria radial y de una vena cefálica distal que sea de buen calibre, pero es una fístula que, si tanto la arteria como la vena son buenas, se puede hacer. Habitualmente en pacientes más añosos no es lo más ideal. En segunda posición iría la fístula humerocefálica, dentro de las cuales, o la fístula de codo, ¿no? Tenemos la fístula humerocefálica pura, podríamos utilizar la anastomosis a nivel humeroperforante, haciendo una salida distal tanto por vena cefálica como por vena basílica. Podemos utilizar, otro nombre sería utilizar la vena mediana basílica o mediana cefálica. Y dentro de este grupo describimos lo que es el procedimiento de extensión, es decir, podríamos utilizar una radiocefálica utilizando la incisión a nivel de la fosa antecubital, pero en vez de utilizar como dadora la arteria humeral, utilizar la arteria radial a nivel proximal. Por supuesto, intentaremos hacerla siempre en el brazo no dominante y luego el dominante. Y como comentábamos anteriormente, cuando ya no tenemos vena cefálica útil en el miembro superior, siempre vamos a utilizar la vena basílica, porque además en numerosos estudios se ha visto que la humerobasílica superficializada, tanto sea en uno como en dos tiempos, porque esto sí que no hay ninguna diferencia, lo que se ha visto es que es claramente superior a las fístulas protésicas. Y se han realizado muchos estudios también en relación al tipo de paciente, la edad del paciente, porque efectivamente hacer una fístula humerobasílica con transposición y superficialización puede suponer, a veces hacer 2 cirugías y un poquito más de agresión quirúrgica que una prótesis. Lo que pasa es que es claramente más permeable y tiene menos complicaciones a nivel de estenosis, a nivel de permeabilidad y a nivel de infección que la fístula nativa humerobasílica. Y por último, por tanto, tendríamos la fístula protésica en miembros superiores y luego en miembros inferiores. Luego explicaremos también otra serie de fístulas un poquito más anecdóticas. Y bien, comenzamos con nuestra reina, la fístula radiocefálica, es la que siempre querríamos hacer y a poder ser en el brazo contralateral. Como les comentaba, se puede hacer en la tabaquera anatómica, en el dibujo, en la fotografía que ven, es una fístula radiocefálica al uso, ¿no? En amarillo con los Bessel Lux tienen el control de la arteria radial proximal y distal y ven la anastomosis ya hecha con la vena cefálica. Se puede hacer con la rama dorsal y posterior de la vena cefálica, se puede hacer con la vena cefálica accesoria. Hay que tener en cuenta aquí en esta localización, tener cuidado que no nos quinque la vena cefálica. Comentaba aquí la estenosis yuxtanastomótica porque es uno de los problemas que nos podemos encontrar, y la gran virtud que tiene esta fístula radiocefálica es que si tenemos la mala fortuna de que se nos trombose o que tenga una estenosis yuxtanastomótica, podemos hacer fácilmente una reanastomosis, porque además en el supuesto de que se nos trombose, como tiene drenaje a través de todas las colaterales de la vena cefálica en el antebrazo, probablemente se pueda hacer una reanastomosis un poquito más proximal. Tiene como inconveniente ya no solo el tiempo de maduración, sino la maduración en sí, puesto que es una fístula que se ha descrito hasta en un 25-30% de fallos de maduración, pues por diferentes motivos, pues porque puede haber una estenosis yuxtanastomótica, porque a veces la excesa colateralidad de venas en el antebrazo puede hacer que, si no se ligan, esta fístula no se desarrolle correctamente, porque a veces se puede hacer la fístula en territorios arteriales un poquito calcificados o de pacientes añosos y por tanto no tenemos un inflow suficiente, etc. Como comentábamos, la siguiente fístula que utilizaríamos sería la fístula humerocefálica. Probablemente es la fístula que más se realice a nivel del brazo. Como comentábamos, podemos usar la cefálica directamente, podemos usar la vena perforante o la vena mediana y por tanto realizar una fístula humeroperforante con salida hacia las dos venas. Aquí tenemos las dos venas de salida. Como comentábamos, podemos utilizar tanto la arteria humeral o, en caso que queramos asegurarnos un riesgo menor de isquemia inducida por el acceso vascular, podemos utilizar directamente la arteria radial
proximal haciendo una anastomosis un poquitito más distal. El tipo de anastomosis puede ser o laterolateral versus lateroterminal, y teniendo en cuenta que la anastomosis debería ser menos de 5 milímetros. Sí que es verdad que nosotros preferimos la anastomosis lateroterminal, puesto que la laterolateral se ha descrito con mayor incidencia de isquemia inducida por el acceso y además con mayor edema a nivel del antebrazo. En nuestro grupo nosotros solemos hacer siempre la ligadura de la vena perforante en el caso de utilizarla. Esto vendría seguido, según el orden que hemos comentado al inicio, de la fístula húmera basílica con la transposición, o lo que coloquialmente llamemos, porque en realidad hacemos una superficialización y transposición a la vez. Como característica, la vena basílica suele tener mejor diámetro que la vena cefálica y se preserva mejor, puesto que va más profunda, va paralela al trayecto de la arteria humeral y se suele puncionar menos para, por ejemplo, pues venopunciones al uso. Sí que es verdad que es más profunda, tiene mayor colateralidad y tiene una pared más fina. ¿Bien? Como comentábamos, lo mismo, la anastomosis puede ser lateroterminal versus laterolateral, y en esta imagen que ven a continuación, esto es una anastomosis laterolateral. Se ve aquí la vena y la arteria que están unidas de manera laterolateral. Y la superficialización, como también les he comentado, se puede hacer en 1 o 2 pasos. En nuestro grupo nosotros lo hacemos en 2 pasos, hacemos la fístula de manera ambulatoria, dejamos que esta madure, la valoramos al cabo de unas 6 semanas, tanto clínica como ecográficamente, y si la fístula ha desarrollado correctamente y vemos que no va a haber un trayecto suficiente o que bien probablemente la punción puede suponer el riesgo de la punción de la arteria, planificamos la superficialización. Existen otras transposiciones descritas en la literatura, como la radiobasílica, que es una opción que la podemos y que la hemos utilizado alguna vez, es poco habitual, pero sí que es cierto que tiene menor permeabilidad. Y cuando ya hemos agotado todas estas opciones, perdonen, aquí ven una imagen de una fístula con una transposición de la vena basílica en un segundo tiempo. Cuando hemos agotado todas nuestras opciones de fístulas nativas, tenemos la siguiente opción, que sería la fístula protésica a nivel de miembros superiores. En nuestro grupo lo que más hacemos es la fístula húmero-axilar, no es un loop, es una fístula recta, hacemos un abordaje de la vena axilar y aquí de la vena humeral y hacemos el paso de la fístula, de la prótesis, que suele ser un PTFE de 6 milímetros. Existe la posibilidad de hacer una prótesis cónica, que es a nivel proximal 7 milímetros y a nivel distal 4 milímetros, en el caso de que veamos que la arteria a nivel distal es un poquito más pequeña y no va a aguantar bien tener un diámetro de 6 milímetros. Aquí ven ya la prótesis que está tunelizada a nivel subcutáneo para que después los compañeros de diálisis la puedan funcionar sin problema. Dentro de las prótesis para hacer fístulas tenemos la clásica, el PTFE, el politetrafluoretileno de 6 milímetros de pared fina, o tenemos también unas nuevas fístulas que hace ya unos cuantos años que están en el mercado, que son de punción rápida. Las fístulas protésicas habitualmente hay que esperar unas 4 semanas para su desarrollo y antes de poderlas funcionar, y existen estas otras que pueden funcionarse a las 24 o 48 horas. Existe esta otra modalidad, que es el loop antebraquial. Nosotros en nuestro grupo no lo usamos demasiado porque realmente requiere de una vena a nivel del antebrazo, y probablemente cuando existe esta vena a lo mejor existe esta posibilidad que decíamos de hacer una fístula húmero-basílica, con lo cual esta no la solemos utilizar, pero hay muchísimos grupos que la utilizan y también es una fístula absolutamente frecuente. Y luego tenemos ya los miembros inferiores. Los miembros inferiores ya los utilizaríamos por razones obvias como alternativa a la prótesis en miembro superior. En pacientes que están en diálisis muchas veces tienen arteriopatía, y la arteriopatía de miembros inferiores, como saben, es muchísimo más frecuente que en los miembros superiores. Por razones obvias también de riesgo de infección, es una opción pues ya más secundaria. A tener en cuenta que utilizaremos, a poder ser, siempre la arteria femoral superficial para mantener la arteria femoral común y la arteria femoral profunda libres de anastomosis. Y luego me gustaría comentar de manera superficial las fístulas de recurso. Este es un loop axiloaxilar, como ven aquí en esta imagen, que realizamos en un paciente pues, que tenía todas las opciones de fístulas nativas agotadas, que además llevaba un bypass aortobifemoral, no le podíamos hacer nada en miembros inferiores, tenía además problemas a nivel de las arterias distales,
pese a que pueda parecer extraño, estas fístulas a nivel proximal, a veces manteniendo toda la colateralidad del miembro superior, pueden minimizar este riesgo de isquemia. Y estos son algún caso que hemos hecho de manera extraordinaria e insisto, son fístulas de recurso, como esta que ven, que es parecida a la que acabo de mostrar. Y estas ya son unos esquemas de fístulas, ¿no? Esta sería la que les acabo de mostrar. Pueden ver que hay lo que se llama el collar, ¿no? Axiloaxilar, otros loops y cosas mucho más sofisticadas como axilofemorales que en nuestro servicio la verdad es que no hemos hecho nunca y que realmente costaría, probablemente plantearíamos otro tratamiento antes de esto. Y ya como último, antes de finalizar, me gustaría comentar que últimamente pues se ha desarrollado mucho la realización de fístulas a nivel endovasculares. Nosotros no tenemos experiencia, pero hay bastantes grupos que tienen bastantes buenos resultados con estas fístulas y por tanto pues, tenía interés en mencionarlas porque creo que pueden también tener su utilidad y en algunos grupos ser bastante frecuentemente utilizadas. Y pues con esto pues querría finalizar mi charla. Si tienen cualquier duda, pues estaré encantada de responderles y nuevamente disculpen por la imposibilidad de tener la cámara disponible y estos problemas técnicos de última hora. Gracias. Muchas gracias, Begoña. Una charla muy interesante, un tema bastante complejo. Recordaros a todos que tenéis el chat abierto para hacer preguntas, que las contestaremos al final. Y ahora, sin cambiar de hospital, seguimos en el Hospital de Belviche. Pasamos a la charla del doctor Diego Sandoval, nefrólogo, que nos hablará sobre la monitorización ecográfica de la fístula arteriovenosa hemodiálisis. Cuando quieras, Diego. Hola, muy buenas tardes a todos. Primero que todo, dar las gracias a la organización de este webinar por invitarme y bueno, y no siendo más, pues os comento más o menos lo que me han pedido, ¿no? Entonces, primero os voy a hablar de lo que es la monitorización ecográfica de las fístulas arteriovenosas para hemodiálisis, eh, de las cuales, pues este es más o menos el guión que os plantearé. Primero una introducción donde hablaré un poco de la importancia que es el acceso vascular, omitiendo un poco de lo que ya Begoña nos comentó, ¿no? Qué es la monitorización del acceso vascular, qué protocolo utilizamos y unas conclusiones generales del tema. En cuanto a la introducción, ya como os comentó Begoña, bueno, tenemos tres tipos de acceso vascular. Tenemos fístulas arteriovenosas nativas o autólogas y fístulas arteriovenosas protésicas y el catéter venoso central para hemodiálisis. A mí me gusta siempre que hago algún tipo de sesión, pues comentaros de que el acceso vascular para hemodiálisis como tal es el talón de Aquiles, pero también la línea de vida de los pacientes que hacen hemodiálisis. Esto es importante hacer énfasis en ello porque estos pacientes eh, dependen de esta técnica y que la técnica, la hemodiálisis sea lo más efectiva posible, pues depende de ese acceso vascular. Y el talón de Aquiles, ¿por qué? Porque probablemente más o menos el 50% de la morbilidad derivada de los pacientes que hacen hemodiálisis depende del acceso vascular. Entonces tenemos que protegerlo y por lo tanto es muy importante, ¿no? el proceso de la monitorización. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son las fístulas arteriovenosas nativas y autólogas, o autólogas y las protésicas. Y como veis, pues cada una tiene sus peculiaridades. En cuanto a las nativas, rápidamente, pues que requieren un proceso de maduración después del acto quirúrgico, que normalmente va alrededor de unas 8 semanas, pero a veces puede ser más, que tiene un alto riesgo de fracaso primario de la maduración, que dependiendo de la serie puede llegar hasta el 60%, pero que en realidad son las que más supervivencia a largo plazo tienen con respecto a los otros dos tipos de acceso vascular. En cuanto a las protésicas, peculiaridades rápidas, probablemente se podrían funcionar antes, normalmente a las 4 semanas. Hay algún tipo de fístula protésica que son de punción rápida que a las 24 o 48 horas se podría, ¿no? Se podría hacer y probablemente su gran problema es la estenosis en la anastomosis venosa. Tiene un riesgo de esta estenosis de un 35% al año, por lo tanto, su riesgo de trombosis es 3 veces mayor con respecto a la fístula nativa. Y hablando de esta importancia, pues os mostraré algunos datos del registro de enfermos renales de Cataluña para ver el impacto que tienen, ¿no? el paciente en hemodiálisis. Como podéis ver, estos son datos del 2022. En el pacientes incidentes que empezaron en hemodiálisis fueron 1.100 pacientes aproximadamente.
bastantes pacientes. Y prevalentes ese mismo año habían 4.200 pacientes. Por lo tanto, es muy importante el acceso vascular. Y en esta gráfica os muestro, ¿no?, un tema histórico de cómo es la distribución de los accesos vasculares. Como veis, va desde el 97 hasta el 2022 y puedes ver ya más o menos que en la barra, en la sección verde son las fístulas nativas, y la sección más oscura, las protésicas. Si sumáis los dos, son el 50% de los accesos vasculares en la actualidad que tenemos en hemodiálisis. El resto son catéteres, que en principio no debería ser, ¿no? Esta es la tendencia, deberían haber más fístulas, pero en la actualidad esto no lo llevamos a conseguir, probablemente en contexto de ¿no?, de los pacientes que tenemos como, con mucha comorbilidad o que ya han tenido algún acceso vascular previo y que no sean candidatos a otro. Y ya entrando un poco más en el tema de la monitorización, pues como puedes ver, ¿no? Nuestro objetivo en estos programas es primero pues valorar de forma sistemática si las fístulas están maduras o no. Después de que los colegas de acceso vascular, ¿no?, los cirujanos hacen la fístula, nosotros en las unidades de diálisis lo que tenemos que valorar es si esas fístulas están maduras y son aptas para punción. Entonces, normalmente les hacemos de forma sistemática una ecografía antes de iniciar punciones. También utilizamos ¿no?, la ecografía de forma rutinaria para la detección precoz de la disfunción del acceso vascular. Esto tenemos un programa de monitorización del acceso vascular que casi siempre es multidisciplinar entre enfermería nefrológica y el nefrólogo de la sala. Y esto con el objetivo pues de realizar intervención precoz y, ¿no?, intervenciones electivas con el objetivo principal de evitar la trombosis. Esto lo digo porque tenemos dos métodos de monitorización, unos de primera generación y otros de segunda generación. En cuanto a los de primera generación, son los más sencillos. Primero está el examen físico ¿no?, del acceso vascular, que esto casi siempre lo hace enfermería nefrológica y son los que nos determinan si hay algún cambio o no. Dentro de los de primera generación también están los parámetros del monitor, que pueden ser las presiones, pueden ser las dimensiones de flujos. También hay unos métodos indirectos del monitor también para calcular ciertas cosas. Y los de segunda generación están la ecografía Doppler como primera elección y hay algunos monitores, los más actuales, que tienen maneras con métodos dilucionales y de flujo, calcular flujos de forma indirecta. Y pasando a la monitorización del acceso vascular con la ecografía, pues como ya lo sabéis todos, ¿no? Tiene sus pros y sus contras. Esos pros ya sabemos que no es invasivo, es de alta calidad para el diagnóstico y seguimiento. Nos da una valoración bastante buena de lo que es la morfología y la hemodinamia de ese acceso vascular, pero en contra tiene que es operador dependiente, de que tiene una curva de aprendizaje relativamente larga, que no la podemos hacer en vivo, es decir, que cuando el paciente está conectado a la terapia extracorpórea no es recomendable hacerlo porque tendremos alteraciones en flujos, estarán las agujas y problemas de posición del paciente y que pues que requiere un tiempo que muchas veces no disponemos en el momento de la práctica clínica habitual. Y en cuanto a la monitorización, ¿cómo nos guiamos? Pues seguramente desde el 2017 que se publicó esta guía, que es la Guía Española de Acceso Vascular para Hemodiálisis, desde entonces pues hemos tenido como una manera de seguir, ¿no? Cómo tiene que ser esta monitorización. Y ya la guía como tal nos recomienda, ¿no?, de que las unidades de hemodiálisis tienen que tener programas protocolizados en el seguimiento de estas fístulas arteriovenosas y que sea multidisciplinar, ¿no? También que se recomienda la aplicación de seguimiento de esta fístula de forma sistemática con monitorización de primera y segunda generación, ¿no? Y todo esto con los objetivos pues, que ya nos comenté anteriormente, ¿no? Que es el diagnóstico precoz de la estenosis de la fístula arteriovenosa, con el objetivo también de disminuir la tasa de trombosis, con el objetivo también de aumentar la supervivencia de ese acceso vascular, incrementando las intervenciones selectivas con la disminución de las intervenciones de rescate, es decir, trombectomías, ¿no?, cirugías de reconstrucción y cosas de estas, ¿no? El objetivo final es reducción de la tasa de trombosis como tal. Continuando con las guías que nos recomiendan en cuanto a las pruebas de imagen y la vigilancia, ¿no?, de la fístula arteriovenosa mediante la ecografía Doppler, pues son muy claras y nos recomiendan directamente que la ecografía Doppler es la primera elección
en las manos de un explorador experimentado. eh, y si tenemos una confirmación de alguna alteración, especialmente estenosis, pues evitar la fistulografía y directamente al tratamiento electivo. Aquí tenemos unos criterios ecográficos que nos da la guía, ¿no? Anteriormente a esta guía no había unos criterios muy claros, eran muy heterogéneos y a partir de aquí pues ha sido más, ¿no? Más homogéneo. Y aquí tenemos los criterios. Tenemos unos criterios morfológicos que nos dice primero una reducción de la luz vascular mayor de un 50% y unos criterios funcionales o hemodinámicos. ¿Cuáles son estos criterios? Pues primero, fenómeno de aliasing pronunciado como signo de flujo turbulento. Esto es un criterio de sospecha más no diagnóstico. Esto en la zona donde está la estenosis. Una velocidad de pico sistólico mayor de 400 centímetros segundo y que no sea en la zona de la anastomosis, ¿no? De arteriovenosa, sino en la zona donde se haya detectado, ¿no? La estenosis de una forma morfológica. Un ratio de velocidad de pico sistólico entre, ¿no? Mayor de 2 entre la velocidad intraestenosis y preestenótica. Si esto es mayor, o sea, que es el 50% mayor de la velocidad previa, esto ya es un indicativo de que esa estenosis tiene una repercusión hemodinámica. Luego hay signos más indirectos. Medir el flujo de la fístula que se mide, se hace una ecografía de Doppler en la arteria humeral y se valora, ¿no? Primero el índice de resistencia, que sea menor de 0,6 y luego los valores del QA humeral o el flujo de la fístula como tal. En valores absolutos, cuando es una fístula nativa, si ese flujo es menor de 500 mililitros minuto, y si la fístula obviamente ya está madura, podríamos pensar de que hay un problema, ¿no? Hemodinámico ya que está generando esta estenosis. O en las protésicas, menor de 600 mililitros minuto. También la disminución temporal del QA en un 25%, es decir, que son fístulas que tienen mayor flujo y que progresivamente han ido disminuyendo ese flujo de la fístula. Esto también es indicativo o de sospecha de una estenosis, ¿no? Este algoritmo es el que nos indica, ¿no? La guía, ¿no? Y esta guía pues nos dice de forma muy clara en el algoritmo que cualquier alteración repetida de cualquier parámetro de método de cribado, sea de primera o segunda generación, ya tenemos que pensar en una estenosis. En cuanto a la ecografía Doppler, nos indica que tenemos que tener dos criterios principales, que es la disminución de la luz mayor de un 50% y el ratio de velocidad de pico sistólico mayor de 2 en intraestenosis, preestenosis. Y luego aquí tenemos pues tres maneras, ¿no? Tres vías, ¿no? Si se cumplen estos dos criterios, tenemos que añadir un criterio adicional, que es el morfológico. Si la estenosis es menor de 2 milímetros, esto seguramente ya es indicativo de una, ¿no? De una estenosis grave. Y un criterio funcional, que es en el flujo de la arteria humeral, ¿no? Que si es disminución del flujo por debajo de 500 en las nativas y de 600 en las protésicas, o la disminución de ese flujo de un 25% si tienes un QA pues, superior a este, ¿no? Si es diagnóstico, ya se decide directamente la intervención electiva. Si no tenemos este criterio adicional, pero tenemos estos parámetros previos, lo que recomienda la guía es vigilar, ¿no? Hacer ecografías seriadas y también ver los parámetros de los monitores y las presiones. Si a pesar de que no tengamos ningún criterio de estos, tenemos la sospecha, que a veces pasa, pasamos a la fistolografía. ¿Y qué nos dice la evidencia, no? Que esto es importante porque normalmente la guía nos recomienda, ¿no? La ecografía como de primera elección para la monitorización de los accesos vasculares, pero en las unidades de diálisis pues inicialmente no teníamos mucha evidencia y desde hace unos años pues han empezado a hacer estudios. Probablemente este estudio que lo ha realizado la doctora Aragoncillo de Madrid, del Gregorio Marañón, pues es un estudio controlado, bastante, bueno, simple, pero que nos dio un poco de luz, ¿no? Y era comparar, ¿no? Un grupo de monitorización de acceso vascular con ecografía Doppler y un grupo control. ¿Y qué miró? Pues primero, la permeabilidad libre de trombosis en el tiempo, a los 36 meses. Y como veis en la gráfica de la derecha, pues los pacientes a los que se les monitorizó con ecografía Doppler, pues la supervivencia libre de trombosis o ¿no? La permeabilidad es mayor que a los del grupo control. Y a la izquierda es la permeabilidad secundaria. ¿Qué es la permeabilidad secundaria? Es la permeabilidad que después de un diagnóstico, ¿no? Que requiere una intervención, especialmente es angioplastia, pues eh, aumenta la supervivencia de ese acceso vascular. Y como veis en el grupo del Doppler, pues es mayor que en el control estadísticamente significativo. ¿Esto qué nos quiere decir? Que si tenemos un programa, ¿no? De monitorización
sistemático, probablemente podemos evitar complicaciones, especialmente trombosis, perder ese acceso vascular. Y en cuanto, ¿no? a la, ¿no? a la diferencia entre ecografía Doppler y fistulografía, ¿no? En sensibilidad y especificidad de los dos temas, ¿no? De las dos pruebas. Pues como puedes ver, este es un metaanálisis que tiene alrededor de 700 pacientes y ¿no? Y en este metaanálisis, como puedes ver, pues bueno, la sensibilidad llega a un casi 90% y especificidad de un 95%, siempre y cuando la ecografía Doppler la realice un operador experto experimentado. Aquí tengo algunos ejemplos, ¿no? Esto, ¿no? De cómo se podría valorar de forma sistemática. Ya vosotros ya tenéis ¿no? experticia en ecografía, pero puedes ver, ¿no? Lo que normalmente hacemos es mirar primero la anastomosis y de forma sistemática hacemos un mapeo venoso hasta lo más proximal del vaso y luego la parte arterial. Normalmente las estenosis, tanto en las nativas, nos fijamos casi siempre en las venas, ¿no? Desde la anastomosis ¿no? hasta lo más proximal que podamos ver en ecografía. En las prótesis lo que nos fijamos es en las anastomosis, tanto arterial como venosa, especialmente en la venosa, que es probablemente la principal causa, ¿no? de estenosis y trombosis de este tipo de acceso vascular. Abajo, pues los Doppler, como medimos los flujos con un ángulo ajustado a 60 grados en la arteria humeral, alrededor de unos 2 centímetros de la anastomosis, y allí podemos medir los flujos. Esto es más de lo mismo. Tenemos el fenómeno de aliasing, que es importante. Aquí nos explica el lado en el cuadro de la derecha más o menos cómo ajustarlo. Y en el cuadro de la izquierda, pues un fenómeno de aliasing. Y en la parte de abajo, una curva espectral con una velocidad de pico sistólico por encima de 400 centímetros segundo. Esto es una estenosis hemodinámicamente significativa. Y si tiene repercusión o parámetros previos que ya os comenté, pues es indicativo de angioplastia. ¿Y qué protocolo aplicamos? Pues bueno, hay varias cosas, ¿no? Lo primero que hacemos en nuestro hospital es una evaluación sistemática de estas fístulas arteriovenosas, ¿no? Tanto las nativas como las protésicas. Y esto incluye una valoración clínica y ecográfica, en donde seguramente el primer eslabón probablemente uno de los más importantes es la enfermería nefrológica, porque son ellos los que tienen el mayor contacto con ese acceso vascular y son los que en realidad lo puncionan y ven los parámetros en los monitores. Luego valoramos de forma sistemática al inicio de cada punción, pues valorar de forma clínica y ecográfica que tenga criterios de maduración, ¿no? Esa fístula, en donde aquí no lo he puesto, pero nosotros utilizamos una regla que es la regla del 6 en criterios de maduración de las fístulas, que es que tenga, ¿no? un diámetro, la vena eferente mayor de 0,6 centímetros, una profundidad menor de 0,6 centímetros, eh, una longitud del vaso mayor de 6 centímetros para poder puncionar la vena en los dos sitios, ¿no? Y un cubo humeral mayor de 600 mililitros minuto, que esto se aplicaba antes de la guía, pero si es una nativa alrededor de 500 mililitros minutos, estaría madura esa fístula y sería indicativo de poder funcionar. Y luego, pues, seguimiento de las fístulas prevalentes y la intervención precoz. En cuanto a nuestro protocolo, pues lo que hacemos es lo que ya os comenté, ¿no? Hacemos un examen físico y ecografía Doppler inicial para detectar fracaso primario. Luego, si la fístula va bien y se ha podido puncionar, ecografía Doppler cada 6 meses es lo ideal. Y luego está el eslabón de enfermería. Si la enfermería detecta algún problema en cuanto a presiones, dificultad ¿no? para la punción, aumento de sangrado de la fístula o del punto de hemostasia después de las punciones, pues es indicativo de hacer una ecografía Doppler y siguiendo los criterios de GEMAF, el Grupo Español Multidisciplinar del Acceso Vascular. Con esto hacemos diagnóstico, vemos si hay criterios confirmatorios de estenosis, como nos explicaba el algoritmo, e indicamos angioplastia o fistulografía si estos criterios no se cumplen. Y luego está el tema de la trombosis, que no hablaremos en esta charla, pero que algunas veces activamos código fístula, que es para hacer el tema de la trombectomía. Y ya para terminar, pues primero quiero comentaros, ¿no? la importancia del acceso vascular, que es probablemente la fístula es el mejor acceso vascular para hemodiálisis, que su monitorización sistemática es crucial para mantener una mayor permeabilidad y supervivencia de ese acceso vascular, que la ecografía Doppler actualmente es el mejor método de monitorización siempre y cuando sea realizada por un operador experimentado.
y que es imprescindible el trabajo multidisciplinar en torno al acceso vascular de hemodiálisis, porque como ya os lo dije, es tanto el talón de Aquiles como la línea de vida de estos pacientes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Diego, por este repaso de la monitorización de las fístulas para la hemodiálisis. La siguiente ponente es la doctora Esther Gálvez. Esther es radióloga intervencionista en el Hospital Severo Ochoa de Leganés, en Madrid. Ha participado en múltiples ponencias y talleres de la GEMAD. Cuenta con una amplia experiencia en la reparación y el manejo de las fístulas para la hemodiálisis. Así que, cuando quieras, Esther. Muchas gracias, lo primero, por invitarme, a Rodrigo y a Elena especialmente. Y yo trabajo en el Hospital Severo Ochoa y, como ha dicho Rodrigo, soy radióloga intervencionista. Creo que todavía no estoy compartiendo en modo presentación. Ahora sí. Pues nada, yo voy a hablaros de las complicaciones. Una vez que Begoña y Diego nos han contado primero cómo se hace y luego cómo se monitoriza la fístula, pues vamos a ello. Y junto con los coordinadores hemos decidido dividir la charla en estas 3 complicaciones: estenosis, trombosis y fístula inmadura, pero principalmente el 90% voy a ir a enfocarlo a la estenosis. Primero por el tiempo y segundo por lo más importante, porque la estenosis es la complicación más frecuente de las fístulas. Ya hemos oído tanto a Begoña como a Diego varias veces hablar de estenosis. Y la estenosis es la causa, primero, de la causa más frecuente de no maduración de las fístulas y segundo, de las fístulas que son maduras, su disfunción, llegando incluso a trombosis y al abandono de la fístula. Así que por eso la complicación más frecuente que tenemos que acatar es en la estenosis, porque con una buena vigilancia, como nos ha estado contando Diego, podemos detectar cuando una fístula no funciona y vamos a poder tratarla. Entonces, respecto a dónde tenemos estas estenosis, pues la estenosis más frecuente, que también se ha dicho varias veces, es la yuxtanastomótica, es decir, la que está adyacente a la anastomosis. ¿Y esto por qué es? Porque cuando nos ha estado explicando Begoña, cuando hacen una anastomosis, esa vena la tienen que transponer un poquito, le tienen que hacer un pequeño ángulo. Entonces, esta endotensión que genera más el flujo turbulento hace que haya esa tensión dentro del vaso. Y eso es lo que nos provoca la estenosis. Otra zona muy frecuente de estenosis en las fístulas nativas es las zonas de punción, pues por agresión continua en ese espacio. Y una especialmente de las humerocefálicas es en el callado de la cefálica. También por lo mismo, por esa angulación que tiene el callado, que crea un flujo turbulento, y además tenemos una válvula que también nos está impidiendo el paso. Luego hablaremos un poco de cada una de ellas. Y dentro de las fístulas protésicas, la estenosis principalmente es en la anastomosis venosa. Es aquí donde la vena va a adquirir mucho más flujo del que es habitual, se crean esos fenómenos de reptilización y de agresión, y es donde se producen las estenosis. Entonces, como he dicho, la más frecuente, bueno, tenemos muchísimas aparatos y distintos modos de poder arreglar la fístula. Entonces vamos a ver un poco cuáles utilizamos y cuáles no. Es muy importante saber cuáles no se utilizan en las fístulas. Y la estenosis más frecuente es la yuxtanastomótica. Entonces, como ha dicho Begoña, esa anastomosis, sobre todo si es la radiocefálica, la podemos hacer un poco más proximal. De hecho, tiene más permeabilidad que si le hacemos angioplastias, sin una mayor permeabilidad primaria, pero la asistida se ha demostrado que es igual con angioplastias que respecto a una reanastomosis. Entonces, cuando nos llega por parte de nefrología, han explorado un paciente, nos dice que tiene unas presiones altas. ¿Qué hacemos lo primero? ¿Meterlo en la sala y hacerle un arterio? No. No vamos a hablar con imágenes, vamos a hablar igual que nos hablan ellos. Una fístula no funciona porque no es hemodinámicamente capaz de conseguir unos flujos. Y eso, como bien han dicho mis 2 compañeros, lo hacemos con la ecografía. Lo primero, mirando el flujo de la fístula. Como veis, este es un ejemplo. Es una fístula radiocefálica con un flujo casi de 900, con lo que tiene un buen flujo. Pero yuxtanastomóticamente tiene esta estenosis, como nos ha contado antes Diego, menor de 2 milímetros, de 1,5, en lo que tenemos unas velocidades muy altas, mayores de 300. Si ahora ya sí que decidimos hacer la fistulografía, porque hemos decidido que esto efectivamente hay que tratarlo, como veis se corresponde perfectamente.
Bueno, otros parámetros que vamos a medir en la ecografía antes de empezar a tratar es, tenemos que elegir qué dispositivos vamos a utilizar, qué vamos a utilizar para esa angioplastia. Primero, la longitud, cuánto es la estenosis. Pues como aquí veis, en este caso medía 14 milímetros. ¿Y qué diámetro vamos a utilizar? Pues vamos a medir proximal y distal qué diámetro tiene nuestra vena, en este caso en torno a 6 milímetros. Pues el balón que intentaremos elegir será un 6 por 20. Lo primero que vamos a hacer va a ser una punción ecoguiada, fundamental. La ecografía se utiliza para todo, porque así vamos a entrar en la zona central del vaso, vamos a tener suficiente espacio para dejar el introductor y vamos a poder monitorizar la fístula. Una vez que hemos canalizado la estenosis, vamos a realizar la angioplastia. Como veis aquí en este vídeo, hasta que conseguimos abrir la estenosis. ¿Y qué balones vamos a utilizar? Balones de alta presión. No nos valen los balones que abren a 12, o sea que de atmósferas conseguimos 12, 16. Hay algunos que sí podemos abrir las estenosis, pero la mayoría vamos a necesitar balones que con unas presiones mayores, en torno a 22, 24, incluso alguna de muy alta presión, de hasta 40 atmósferas. Y la angioplastia la vamos a mantener durante 1 minuto. Y una vez que hemos terminado aquí, pues ya está. Pues no, porque se ha visto que hasta el 50% de las angioplastias en fístulas de diálisis se realizan una reestenosis. ¿Y esto por qué es? Porque cuando hacemos esta angioplastia estamos agrediendo el vaso y eso empieza a hacerse la cascada inflamatoria y una cascada de proliferación de células musculares lisas en la capa media que después migrarán a la íntima y se hará esta reestenosis. Entonces, para esto tenemos los balones con fármaco. El paclitaxel es un inhibidor de la mitosis celular y va a inhibir esa reproducción de células musculares lisas. Y hay estudios a 3 años en los que se ha visto mayor permeabilidad en las estenosis tratadas con fármaco que sin ella. Como veis aquí, los balones con fármacos vienen como con una especie de vaina protectora, primero para que nosotros no toquemos el paclitaxel, que es un fármaco quimioterápico, y por otro lado, para que la válvula del introductor no perdamos fármaco. Es importante, estos balones no se utilizan de tratamiento inicial, se utiliza una vez que hemos vencido la estenosis, es decir, va a ser solo como tratamiento para la reestenosis, pero no como tratamiento inicial. Y los vamos a dejar 3 minutos para que ese fármaco se impregne bien y vaya a la capa media. Entonces, tenemos criterios morfológicos, que son los que se utilizaban anteriormente y también, bueno, nos sirven ahora para ver que ha sido eficaz la angioplastia y que tenemos una estenosis residual de menor del 30%, pero lo más importante, los criterios funcionales. Teníamos una estenosis de con unas velocidades de casi de 600 que después del tratamiento hemos conseguido rebajarlas a unas velocidades normales. También medimos el flujo. Es verdad que el flujo a veces justo después de la intervención no conseguimos ver que haya aumentado, pero bueno, hay que medir también el flujo y a las 24 horas ese flujo también tiene que haber aumentado. Este otro ejemplo os lo traigo, otra zona de punciones, o sea, de estenosis frecuentes, es la zona de las punciones, del lugar de punción para hacerle la diálisis. Entonces, como veis, esta fístula, bueno, con un flujo más o menos, era una húmerocefálica en torno a 600, nos llegó trombosada. Pues lo primero que le hace es la trombectomía, que luego hablaré de ella, y tratamos la causa de la trombosis, que es la estenosis, pero al mes, otra vez, estenosis a la que se le hace angioplastia y balón con droga. Y otra vez, al mes, de nuevo estenosis, fijaros, con un diámetro menos de 2 milímetros y unas velocidades altísimas. Entonces, cuando las estenosis son tan recidivantes, o sea, en menos de un mes, pero bueno, en menos de 6 meses hemos tenido que tratarlas, ya nos planteamos que no solo sirve la estenosis, sino que tenemos que hacer algo más. En este caso es poner un stent. Muy importantes son stent autoexpandibles cubiertos. En las fístulas de diálisis no se utilizan stent metálico ni balón expandible. Son stents autoexpandibles cubiertos. Entonces, lo que ponemos el stent y luego angioplastiamos. ¿Qué pasa? Que este stent no se debe, lo voy a decir así, funcionar. Las casas comerciales nos dicen que no se puede funcionar
sí que se puede y se atraviesa y se puede hacer una buena diálisis, pero no se debe. Y como os voy a contar cómo sigue este caso, aquí ya han pasado 2 años en la que hay una hiperplasia dentro del stent que angioplastiamos, pero finalmente la fístula se tiene que abandonar por una trombosis, porque fijaros cómo está el stent después de haber hecho continuas funciones para realizar la diálisis. Entonces, ¿se pueden pinchar? Sí, pero no se debe porque al final acaban rompiéndolos y acaba la fístula trombosada. Entonces, hay que tener mucho ojo en cuándo colocamos un stent, porque estamos eliminando una zona de posible punción para la diálisis. Y luego os quería hablar un poco de localizaciones especiales de las estenosis, por ejemplo, en las anastomosis venosas de las fístulas protésicas. En este caso, una húmero axilar que, como veis, tiene una estenosis en la anastomosis venosa. Nosotros lo primero que hacemos es angioplastiar y ver si funciona, en este caso recidiva. Entonces, ya después de 2 recidivas, pues decidimos colocar un stent. Si veis aquí, en el vídeo de arriba vais a ver cómo se despliega y en el vídeo de abajo veis que simplemente es un autoexpandible que, según vamos retirando la vaina, el stent se va abriendo. Posteriormente remodelamos. Remodelar significa que vamos a angioplastiar ese stent para que adquiera el diámetro que nosotros queremos, pero no tenemos que quedarnos ahí ni 1 minuto ni 3 minutos, simplemente dejarlo al diámetro que queremos y ya obtenemos el resultado final. Digo nuestro grupo porque está demostrado que en las anastomosis venosas de las fístulas protésicas la permeabilidad con stent es mejor que con angioplastia. Y hay grupos que directamente ponen un stent. Yo soy de la opinión que el stent es mejor cuando no nos ha funcionado la estenosis, la angioplastia. Y otro sitio especial es el callado de la cefálica. Aquí no podemos decir tiene una estenosis, el brazo se le está hinchando, vamos a hacer algo. No, o sea, lo más importante es mirar el flujo, porque si el flujo es mayor de 1200 y angioplastiamos el callado, metemos al paciente en un fallo cardíaco. Entonces, si el flujo de la fístula es mayor de 1200, lo primero que hay que hacer es un banding, ajustar un poco, disminuir el diámetro de esa fístula. Y luego ya trataremos la estenosis, pero no podemos tratar la estenosis sin que haya una reducción del flujo, porque podemos provocar un daño muy importante al paciente con esta insuficiencia cardíaca. Y también el callado de la cefálica es un sitio muy especial a la hora de hacer una angioplastia, porque se rompe fácilmente. Entonces, cuando la estenosis se haga en el callado de la cefálica, tener preparado un stent cubierto para que, por ejemplo, como en este caso, que rompimos, lo tengamos que poner y no haya más problema. Y otro sitio especial de estenosis son esas estenosis centrales, que aquí cirugía lo tiene más difícil entrar, entonces principalmente lo que se hace son angioplastias, pero angioplastias con balones muy grandes, balones de 12, de 14 y vamos a tener buenos resultados, pero normalmente recidivan. Y estas estenosis, como nos han comentado antes, suelen ser secundarias a haber llevado catéteres previos. Por eso se intenta no hacer la fístula donde haya tenido un catéter previamente el paciente. Y ya, cambiando un poco del tema de las estenosis, pero no mucho, voy a hablar de las trombrosis, de las fístulas y de la fístula inmadura. La trombosis es la complicación más importante de la fístula porque lleva a eliminar esa fístula y tenemos que realizar otra, poner un catéter al paciente. Y desde GEMAP, como nos ha contado Diego, se ha creado el código fístula, que es intentar revascularizar esa fístula en menos de 24 o 48 horas. Para esto podemos utilizar distintos métodos, ahora lo vamos a decir, pero una vez que hayamos conseguido quitar el trombo, es muy importante hacer una prueba de imagen y ver dónde estaba la lesión, porque no se puede ir el paciente sin haber tratado la lesión subyacente a esa trombosis, porque si no, la va a volver a tener. Entonces, tenemos 2 sistemas con el que podemos hacer una trombectomía. Este primero lo que hace es que vamos a hacerlo en 2 fases. Primero, si se puede, si el paciente no tiene contraindicación, vamos a poner uroquinasa
en forma de pulsos, vamos a dejar que el trombo se reblandezca y después por un sistema de suelta de suero a chorro y aspirado por el efecto Venturi, vamos a ir aspirando ese trombo. Entonces, en este vídeo veis como esos dos puntitos, que son la imagen que tiene el catéter, pues cómo vamos aspirando el trombo por esta fístula, por este loop antebraquial. Y en este vídeo de abajo veis cómo se ve cuando inyectamos el fibrinolítico dentro del trombo mediante la ecografía. Y bueno, después de haber quitado el trombo, lo que os he dicho, hay que ver dónde está el fallo de por qué se ha producido este trombo. Y en este caso tenía una estenosis en la anastomosis venosa que se angioplastió y posteriormente, bueno, la fístula queda permeable. Y el segundo forma que tenemos para aspirar este trombo es mediante este sistema de vacío, que lo que hacemos es que lo ponemos cerca del trombo y vamos aspirando de él y vamos absorbiéndolo. Y como veis aquí en los vídeos de abajo, es exactamente lo que hacemos con esta fístula húmero-axilar. Y posteriormente el resultado. Cualquiera de los dos sistemas es válido. Personalmente, a mí este segundo me gusta más cuando son fístulas nativas con mucho trombo porque podemos dirigir bien el catéter y vamos a ir cogiendo. Y el anterior me gusta mucho en las protésicas. Y dentro de las fístulas inmaduras, ya nos lo han comentado tanto Begoña como Diego, pero bueno, lo primero, la exploración física es en la que vamos a detectar que esa fístula no está avanzando, no tenemos una vena que se haya desarrollado, no tenemos TRI, y esto no es suficiente, no. Tenemos que pasar a los parámetros hemodinámicos que ya nos ha contado Diego, entonces simplemente flujo mayor de 500-600, nativa o protésica, una vena mayor de 6 y una profundidad de vena menor de 6. Que no haya colaterales y que no haya estenosis en la arteria. Y por otro lado también tenemos los criterios angiográficos, que sea una estenosis mayor del 50% de la vena nativa. Entonces, ¿por qué se produce esta inmadurez de la fístula? Pues principalmente por la estenosis, que como hemos visto antes, ya sabemos cómo tratarla, pero hasta el 20-60%, incluso en Estados Unidos dicen que más del 60% de la inmadurez de las fístulas es por una estenosis. Otra de las causas es la estenosis en las arterias, como nos ha contado Begoña, y esta también la podemos tratar con una angioplastia. Y otra de las causas son las colaterales. Por lo general, las colaterales son ligadas por los cirujanos, pero si no disponemos de ellos, también lo que podemos hacer es embolizar esas colaterales mediante coils. Entonces, aquí tenéis un ejemplo en el que hemos ligado esas dos colaterales y la fístula, como veis, ya no tiene esa redistribución del flujo y la vena incluso está un poquito mejor, y así es como está esta fístula 2 años después, que está permeable y se está utilizando. Entonces, para las complicaciones de la fístula, las técnicas endovasculares son un tratamiento eficaz, prolongan el tiempo de la fístula, que es muy importante porque tenemos pocos accesos y tenemos que cuidarlos mucho, y conserva el capital venoso del paciente. Pero esto no lo podemos hacer solos. Esto es un trabajo de equipo, empezando por el paciente, que se tiene que saber explorar y tiene que saber cuando la fístula no va bien, desde el enfermero, el nefrólogo y todos los que podemos intentar solucionar las complicaciones de las fístulas. Y desde SERAM, desde CERVEI y desde GEMAP quiero invitaros al congreso, al 6º congreso de GEMAP que se va a hacer en marzo en Sevilla, en el que es un grupo, como nos ha explicado antes Diego, que nos unimos todas las especialidades y debatimos cómo hacer nuestro trabajo y cuáles son las nuevas técnicas y qué criterios tenemos que seguir. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther. Habéis ajustado al tiempo súper bien. Ahora tenemos varias preguntas. Sí, genial las charlas. Genial, genial. Wilber Koasaka dice primero excelente ponencia, luego pregunta los parámetros de control ecográfico post cirugía. Creo que los acaba de mencionar Esther, pero nada, estaría bien recordarlos. Los parámetros ecográficos post cirugía que indican que ya
la fístula está madura y que está lista para diálisis. Pues sí, Eh, si queréis, Esther o yo, ¿veis? Bueno, Tú, Diego, dale. vale, vale. Bueno, pues normalmente lo que hacemos es, bueno, normalmente entre la cuarta y sexta semana después de realizarse, ¿no? De realizarse la fístula, aparte del examen físico, que tenemos que tiene buen soplo, buen trip, que es lo importante en el examen físico y que al palpar la fístula pensemos que es apta para punción, le hacemos una ecografía Doppler y lo que miramos en cuanto a los parámetros, en cuanto a la maduración de la fístula es primero lo que ya lo comentó Esther, pero yo también lo comenté anteriormente, es primero que el diámetro de la vena eferente, o sea, la vena que es para puncionar, sea mayor de 0,6 centímetros, mayor de 6 milímetros, que tenga una profundidad menor de 0,6, y esto es porque las agujas de diálisis tienen un diámetro más o menos, dependiendo de qué aguja, entre 20, ¿no? Entre 2 centímetros y medio y 3 centímetros. Entonces, si tiene más de 6, la punción se dificulta. Tercero, que el flujo de la fístula, si es una nativa, sea por encima de 500 mililitros minuto, y si es una protésica, mayor de 600 mililitros minuto. Estos son más o menos los criterios ecográficos. Hay otros parámetros que a veces miramos, por ejemplo, si son fístulas de codo, el drenaje, porque a veces si el drenaje si es una húmero perforante o una húmero basílica, si la fístula está madura, pero tiene más de 0,6 centímetros y no tenemos un tramo para puncionar, esa fístula sería tributaria de una transposición de vasos, un acto quirúrgico, un segundo acto quirúrgico, porque no podríamos puncionarla. Bueno, y estos son más o menos los criterios que utilizamos. Luego, también la probamos, porque a veces tú ecográficamente la ves madura y clínicamente, pero cuando probamos con la máquina y la máquina no da el flujo suficiente, aquí puede haber que tenga problemas un poco más centrales. Por ejemplo, se han llevado catéter o lleva un catéter, y muchos de estos tienen fístula, llevan catéteres, la fístula no te da porque no tiene buen drenaje, a veces pasa. Entonces, bueno, la ecografía es importante, pero la clínica y los parámetros de la máquina también. Genial, muchas gracias. Alejandro Pascagasa pregunta respecto a la trombosis precoz de las fístulas, protésica o nativa, tras la creación quirúrgica, ¿cuál sería el mejor abordaje? ¿Quirúrgico o endovascular? Esa es una Una gran polémica. pregunta. No sé, Esther, si quieres comentar, o bueno, o Diego, los tres, ¿no? Pues tenemos nuestra visión. ¿Qué opinas, Diego? Ah, a ver, yo creo que si es precoz la trombosis, creo que seguramente es la intervención quirúrgica superior, ¿no? a la, a la, a la protésica, porque casi siempre cuando es precoz, la trombosis casi siempre es o un fracaso primario y es un problema, no sé si Begoña está de acuerdo conmigo, ¿no? Que está relacionado, aparte del mapeo, del mapa vascular de estos pacientes, que es bastante malo, también casi siempre está relacionado con el acto quirúrgico, ¿no? Está inflamado, son arterias que dan poco flujo, bueno, y quirúrgicamente muchas veces, bueno, Begoña y yo ya tenemos mucha relación en esto, a veces es hacer una reanastomosis un poco más próxima y la fístula tira, ¿no? Entonces, bueno, creería de precozmente endovascular, yo lo utilizaría más como, por ejemplo, ayudar a la maduración. A veces, ya lo comentó Esther, ¿no? Que a veces estas que tienen estenosis y no terminan de madurar, con una intervención endovascular, terminan madurando un porcentaje bastante importante. No sé qué opinas. Yo estoy totalmente de acuerdo, Diego, porque además creo como cirujana que si realizas un procedimiento y de manera relativamente aguda se trombosa, ¿no? Salvo que hay algo diferente, quizá hay algún defecto técnico, hay alguna pequeña cosa. Sí que es verdad que cuando haces una fístula, inmediatamente, ¿no? Aparte de todos esos parámetros de los que hablábamos de maduración a las 6-8 semanas, nosotros inmediatamente el parámetro que se ha estudiado con la maduración y la permeabilidad del acceso vascular es la presencia de thrill y la auscultación de soplo. Si eso existe, hay algún problema. Entonces, normalmente las fístulas que inmediatamente hay parámetros ecográficos que también se han descrito con la velocidad picosistólica y la velocidad diastólica final, pero eso es algo un poquito más específico. Yo creo que
que si esos parámetros clínicos existen a nivel intraoperatorio, suelen tirar esas fístulas. Pero estoy de acuerdo contigo que si se trombosan de manera aguda, probablemente la cirugía, ¿no? Una anastomosis, porque a veces no es solo una trombectomía, sino que hay una estenosis yuxtamastomótica que a lo mejor solo con tratamiento endovascular no la solucionas. Pero bueno, también a veces hay que depender de los medios para plantear un tratamiento u otro. Eso es algo clave en la urgencia. Yo creo que también si es inmediata y la fístula no ha madurado, algo tiene de base y lógicamente seguramente esté mal en algún sitio que no se ha visto, pues o sea, antes de hacer la fístula o durante la cirugía, y seguramente lo mejor sea quirúrgico. Otra cosa ya es una fístula madura que se trombosa, que creo que el mejor tratamiento es el que se hace antes de las 48 horas. Me da igual que lo haga el cirujano, que lo haga el radiólogo intervencionista, pero salvar esa fístula. Cada uno en nuestro medio pues disponemos de unas cosas u otras, pero yo creo que ahí es todos a una y intentar hacerlo. No, o sea, no creo que sea una emergencia, o sea, no hay que hacerlo a las 3 de la mañana, pero sí en 48 horas. Pero si o sea, se ha trombosado antes de poder utilizarla, hay algún defecto y creo que seguramente sea mejor una reanastomosis. Genial, gracias. Eddie González pregunta la experiencia personal o de los grupos en los que están cada uno del porcentaje de restenosis después de hacer angioplastia sin stent al año, por ejemplo. Luego hace una pregunta de trombosis de Fabi que luego ya juntaremos todo en una sola pregunta porque hay varias personas preguntando sobre eso. Mm, Bueno, nuestro grupo, bueno, creo que Begoña, hablo yo por grupo de Belviche, tenemos datos, ¿no? Y normalmente después de una angioplastia a los 6 meses, que es lo que, ¿no? se valora, nuestro grupo normalmente tenemos entre un 30 a un 40%, ¿no? de restenosis, también dependiendo del tipo de estenosis, que esto también hay que tener en cuenta, ¿no? Que el tipo de estenosis también, bueno, conlleva más o menos restenosis. Sí es cierto que cuando lees la literatura, que es otro, ellos dicen que un procedimiento endovascular de angioplastia exitoso es una permeabilidad secundaria, es decir, que después de la angioplastia sea de un 50% a los 6 meses. Estás por debajo de ellos, estás dentro de los, ¿no? de los estándares recomendados por la literatura. Nosotros estamos alrededor de un 35-40%, depende del año, pero más o menos estamos allí en este tasa de restenosis, más o menos. Puedo dar datos tan concretos, la verdad lo estamos analizando ahora, pero no puedo dar datos tan concretos, pero sí que hemos visto que la permeabilidad nos ha aumentado con el balón con fármaco y luego hay estenosis que te recidivan, como el ejemplo que he puesto, o sea, otra vez al mes vuelven y sabes que esa te va a ir mal. Y en cambio hay pacientes que lo haces una vez y no les vuelves a ver. Entonces, no sé determinar el qué, pero sabes que el que vuelves a ver, por supuesto antes de los 6 meses, pero el que ves todos los años, sabes que le vas a tener como paciente constante. Pero por lo menos esa fístula está tirando y estás conservando un año de diálisis del paciente y no le estás poniendo un catéter. Ya, exactamente. Y bueno, varias preguntas sobre trombosis de fístulas. Alejandro pregunta cuál es el tiempo recomendado. Yo creo que eso ya lo hablamos, menos de 48 horas. Pero bueno, hay instituciones que manejan diferentes tiempos. Pregunta esto, dependiendo si es nativa y protésica también, el tiempo para realizar la trombosis y cuáles son los parámetros clínicos y analíticos para determinar, digamos, la urgencia de correr y hacer esa trombectomía. Luego, Eddie también preguntaba qué tal la experiencia personal en trombectomía de fístulas trombosadas. Y José Román pregunta si es posible salvar una Fabi trombosada sin trill, sin soplo. Y básicamente eso, experiencia personal, eh, criterios de correr a hacer la trombectomía y, y si es posible salvar una fístula sin trill, sin soplo, que yo creo que sí, pero ya a ver qué dicen los expertos. Toma la palabra. A ver, nosotros, primero que todo, ¿no?
tenemos un documento que todavía no lo tenemos publicado, pero está escrito y lo adaptamos de la guía GEMAF. Bueno, que Esther ya sabe, ¿no? El código fístula. Primero que todo, normalmente cuando se trombosa una fístula, para nosotros los nefrólogos de diálisis, tiene cierta emergencia porque estos pacientes tienen un periodo, ¿no? de entre diálisis y diálisis máximo de 48 horas como mucho, 72 y eso es mucho, ¿no? Dependiendo del tipo de paciente. Entonces, lo que normalmente hacemos es una analítica previa a cuando tenemos una trombosis y en función de la analítica tomamos dos decisiones. Primero, si el paciente tiene criterios de diálisis o tiene un potasio en el límite alto o alto, habrá que dializarlo antes del procedimiento. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, ya lo sabéis que si hay una trombectomía, el riesgo de aumentar el potasio endovenoso, bueno, sistémico es alto y podemos tener una complicación. Nosotros normalmente cuando lo hacemos, tenemos potasios ya altos, que es probablemente nuestro criterio de hacer diálisis pre-procedimiento. Ponemos un catéter transitorio, hacemos una sesión de diálisis y luego se hace la trombectomía. ¿Vale? Y en cuanto a las fístulas trombosadas, todas las que se trombosan no tienen ni soplo ni la mayoría. O sea que casi todos llegan completamente paradas. Hay trombosis parciales que son más raras, pero casi todas llegan sin permeabilidad, ¿no? Y ahí para eso están nuestros compañeros de cirugía o de angiorradiología que las rescatan de forma bastante, bueno, efectiva la mayoría de veces. Si queréis, leemos la última pregunta, que no sé si cómo está configurado el webinar. Va a cerrar, hay cuartos, o sea, unos 15 minutillos de preguntas. Alfredo, ¿tienes por ahí alguna seleccionada o alguna pregunta personal tuya para Ya finalizar? quedan un par de preguntas, pero bueno, ya creo que están los contactos de los compañeros si se quiere. La última pregunta es básicamente, Fanny pregunta sobre este tipo de procedimientos de pacientes pediátricos. La voy a usar simplemente para recordarles que el próximo mes tenemos nuestro webinar sobre intervencionismo pediátrico con el doctor Kevin Fung de Hong Kong y con el doctor Fernando Gómez de Valencia. Si esta pregunta quedaría muy bien para ellos para el próximo mes, para que todos estén pendientes. Y nada, agradecer a los ponentes, me encantaron las charlas y bueno, si tienen algún último comentario, alguno de ustedes. Yo implicarnos con los pacientes de diálisis, con las fístulas, que son muy importantes. Además, los compañeros nefrólogos siempre están ahí dándonos y saben cuándo azuzarnos, cuándo no. Pero vamos, que es el medio de vida de un paciente. Entonces, aunque no sea algo que ese paciente está sangrando ni tenga una pierna hinchada, es muy importante para ese paciente y creo que es importante, sobre todo la vigilancia cuando hay estenosis, tratarlas y así no llegar nunca a las complicaciones gordas de perder ese acceso. Muy bien. Pues muchas gracias a todos los ponentes, enhorabuena por las charlas y eso, nos vemos el mes que viene. Un saludo a todos. Saludo para todos. Gracias. Luego.